Buenas tardes, estimado curso de Cátedra Sello, en el contexto general. El fin de esta sesión asincrónica, conforme lo expliqué en el correo electrónico que ustedes han recibido previamente, es a través de este mecanismo no sincrónico, ustedes también puedan, y a partir de estos tutoriales, ustedes puedan resolver, realizar y ejecutar su proyecto de investigación Cátedra Sello. Este proyecto de investigación Cátedra Sello, señores jóvenes, tiene bastantes particularidades y por supuesto es un gran desafío para ustedes realizarlo y ejecutarlo. Y por supuesto, aún más, dar alcance a las visiones que tiene en este caso particular, no solo las direcciones de carrera, sino también las vicerrectorías con la implementación de estas cátedras sello. Claramente hay una suerte de transformaciones, de innovaciones que con la ayuda de los docentes, los estudiantes deberían estar en capacidad de cumplir con los resultados y con los aprendizajes esperados de esta cátedra como tal. Para cada uno, para comunicación efectiva, para trabajo en equipo y para trabajo en equipo de las organizaciones y comunicación efectiva, debería situarse su eje principal en la construcción del proyecto sello para esta instancia, una vez habiéndose impartido los contenidos, teóricos como tal. Para ello, permítanme compartir pantalla y vamos a dar alcance a lo que por este instante nos corresponde explicar para que ustedes puedan cumplir el cometido que se espera de las diferentes etapas de la construcción sello. Permítanme compartir pantalla y vamos a explicar paso a paso qué es lo que se pretende. Nuestro avance número 2 nos exige una suerte de requisitos que por lo demás están contemplados en las instrucciones y en las rúbricas. Son los dos instrumentos que ustedes van a validar y por el cual van a seguirse. Si bien la plataforma tiene algunas indicaciones, recuerden ustedes, como también lo hemos mencionado en las cátedras sello, estas cátedras se dan dentro de un plano global o de un plano nacional y por supuesto operan con ese enfoque. Ustedes deberán situarse en lo que esta docente y por supuesto les ha suministrado en cuanto a las instrucciones y en cuanto a las rúbricas. La rúbrica en el avance 2 exige los siguientes aspectos puntuales y es una introducción ya para entrar a contextualizar cuál es el proyecto de investigación, el título de su proyecto como tal, el desarrollo del planteamiento del problema que ustedes ya lo realizaron mediante la metodología del árbol de problemas. Ese planteamiento del problema tendrán que explicar los efectos, las causas y las consecuencias, pero ya incorporadas en su texto o trabajo como tal. Asimismo, dentro del planteamiento del problema, es pertinente decir que existen unas fases y estas son identificar el problema, valoración del problema, formulación del problema y justificación del problema. Lo que únicamente el proyecto de investigación está solicitándoles es la justificación del problema como tal. Y la justificación del problema como tal es el por qué se está investigando ese proyecto como tal. El por qué decidieron escoger ese título como tal y hacia dónde, por supuesto, los va a llevar como tal. Entonces, claramente, como ustedes bien lo han realizado, el planteamiento del problema es el resultado de la observación de los diversos interrogantes que ustedes realizaron y que llegaron, por supuesto, al establecimiento del mismo como tal.
Plantear el problema es saber cuál es, qué tipo de problema es y por qué sucede. Y el por qué sucede es justamente la justificación del problema como tal. El por qué decidieron investigar ese proyecto como tal. Es sustentar las razones, explicar las razones o los motivos por los cuales ustedes pretenden realizar esta investigación, con argumentos sólidos que puedan justificar, valga la redundancia, explicar el por qué. Y es lo que nos interesa puntualmente como un aspecto a desarrollar en el avance número 2. El siguiente aspecto que nos está pidiendo la rúbrica y las instrucciones es el desarrollo de una metodología de investigación. En este caso, ubiquémosla dentro de la metodología de la investigación jurídica. Y dentro de la metodología de la investigación jurídica tenemos varios métodos a aplicar como tal. Ese método o esos métodos pueden ser ¿cuáles? Primero, el método deductivo. Segundo, el método inductivo. Tercero, el método histórico. Cuarto, el método explicativo. Quinto, el método experimental. Sexto, el método descriptivo. Cuando el avance les está solicitando la metodología, nos estamos refiriendo justamente a esta etapa puntual del desarrollo o proyecto investigativo como tal. Por ende, permítanme explicar bajo este recuadro cuáles son cada uno de los métodos para que ustedes puedan situar su proyecto de investigación. La gran mayoría de los proyectos que a la postre he observado hasta el momento pudiese estar dirigidos en la fase del método descriptivo y en la fase del método experimental, puesto que algunos están relacionados con la pandemia COVID-19 y tenemos pleno conocimiento de que esta aún carece de la literatura suficiente para lograr una investigación con unas certezas o con unas consignaciones o impresiones que sean valederas o certeras en el plano investigativo. Permítanme explicar cada uno de ellos para que ustedes se puedan situar. Los tipos de los métodos de investigación ya lo hemos mencionado, pero la idea de método como un componente o el elemento dentro de las ciencias jurídicas o dentro de las ciencias en general, siempre nos van a hacer pensar en un conjunto de reglas que debemos aplicar cuando vamos a construir un proyecto de investigación. Y por ende, en dicho proyecto debemos tener el método y debemos tener el enfoque en el cual vamos a desarrollar ese proyecto de investigación. Se pudiese decir que ese método va acompañado del enfoque de investigación. Tenemos varios métodos y aquí lo tenemos muy brevemente explicados. Método de la generalización inductiva o método inductivo. Ese método por lo cual se expresa como el proceso a través del cual se llega a las conclusiones generales a partir de premisas o situaciones específicas o particulares como tal. Es decir, llegamos a una conclusión
en un contexto generalizado a partir de un planteamiento del problema específico. El planteamiento del problema para muchas investigaciones, un ejemplo de ello es la educación en tiempos de pandemia COVID-19. La conclusión que podemos sacar es que la educación se ha visto seriamente afectada, puesto que los alcances tecnológicos no son suficientes para que el conocimiento llegue a determinada comunidad o población. Ustedes están llegando a una conclusión generalizada a partir de una situación específica como tal. El investigador en el método inductivo debe siempre clasificar las características las características o particularidades que tiene su título de investigación, que permite llegar a una identificación clara y concreta. Esa identificación le va a permitir llegar a esas conclusiones generales. Y por supuesto, el método inductivo no es propio de las ciencias jurídicas, sin embargo, es deber importante explicarlo, puesto que nosotros en el derecho buscamos siempre certezas jurídicas, verdades jurídicas. Y no podemos lanzarnos con apreciaciones o contextualizaciones generalizadas, pese a que devengan de situaciones específicas. Sin embargo, pudiésemos también observar métodos inductivos como el que también se puede construir a partir de los principios y las leyes generales. El método inductivo es aquel que orienta, va de los casos particulares a lo general. Es decir, que parte de los datos o elementos individuales se sintetiza y llega a un enunciado general que explique y comprende esos casos particulares, que explicará por qué la educación en tiempos de pandemia no es tan óptima como se había pensado. ¿Y a partir de qué? De una situación muy particular. El no acceso tecnológico para todas las comunidades. El método deductivo va desde lo general a lo específico. Es decir, partimos de un enunciado general y del cual ustedes a partir de ahí van desglosando todas las partes o elementos específicos. Muchos de los que estamos aquí hemos pasado por la área de introducción al derecho y se dice que en particular este método está relacionado con el positivismo jurídico, puesto que este método como tal, su nombre lo indica, deducir a partir de una teoría específica para llegar a la teoría general para llegar a un enunciado específico. Y la teoría general, en este caso, pudiésemos colocar un ejemplo. La pandemia COVID-19. La pandemia COVID-19 es lo que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Cuáles son las situaciones que se originan de esa pandemia? Acceso a la salud, vulneración de algunos derechos de la salud, acceso al sistema educativo, el no acceso tecnológico, la cobertura como tal, los confinamientos sin precedentes, el teletrabajo. Son elementos específicos
que se derivan de este gran enunciado general denominado pandemia COVID-19. Es más, para explicarme mejor, son cada una de las características que ustedes pudiesen plantear respecto de la pandemia COVID-19. Ese es desde el plano general hasta el plano específico. El método explicativo también pudiese ser aplicado a los trabajos de investigación de ustedes, porque es aquel que orienta, pero basado en respuestas, como yo les decía a ustedes. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Y muy seguramente la gran mayoría de sus trabajos estará circundando en este método explicativo, que muchas veces se le llama método estructural, porque pretende situar la realidad construida a partir de los actores y las relaciones que obtenemos producto de toda nuestra investigación como tal. El método explicativo orienta que además de considerar la respuesta al cómo, se centra en responder la pregunta ¿por qué es así la realidad? O cuáles son las causas. Lo que implica plantear hipótesis explicativas y un diseño explicativo como tal. ¿Cómo así? Todos sabemos que una hipótesis es una pregunta, es un enunciado que no está verificado, que no está comprobado. Una vez refutado o confirmado, dejará de ser hipótesis y se convertirá en una teoría o tesis. Cuando ustedes desarrollen su tesis de grado, tendrán que realizar una hipótesis, que es la gran pregunta de la investigación. Y en esa pregunta de investigación, ustedes tienen que sondear todo su proyecto investigativo, porque le van a dar alcance a esa pregunta. Quizás ahorita no se exija con la rigurosidad, pero sí es pertinente decir que deben preguntarse por qué se dio la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles fueron las causas que generó la pandemia? ¿Qué efectos ha tenido? Fíjense que en el método explicativo estaríamos inclusive argumentando símiles características a las que ustedes resolvieron en su árbol de problemas. La hipótesis siempre va a ser una conjetura o una pregunta, en la cual deberá circundar o rodear todo su proyecto de investigación en ese foco, en resolver esa hipótesis, para que deje de ser hipótesis y se convierta en una tesis, en una teoría. El método experimental. Permítanme. Y el método experimental es aquella orientación que a partir de lo ya descrito y explicado se centra en predecir lo que va a pasar en el futuro como tal. Lo que va a pasar en el futuro si en esa situación de la realidad se hace un determinado cambio. Y miren qué interesante, porque también vamos a colocar los ejemplos de la pandemia COVID-19. Qué mejor ejemplo que muchos se han situado en ella o en el caso también, como observaba un trabajo, en el de contaminación ambiental. Vamos a colocar los dos ejemplos como tal. Las investigaciones o métodos experimentales, investigaciones basadas en métodos experimentales, requieren un arduo esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque requieren comprobar cada una de las hipótesis o cada uno de los interrogantes que ustedes pretendan absolver, realizar y absolver. Por ende,
Por ende, lo que se traza en el método experimental es no solo describir el fenómeno, a describir el SARS-CoV-2, que es el virus eje del COVID-19, sino también explicar cada uno de sus componentes y explicar lo que va a predecirse, lo que a partir del presente pudiese suceder en el futuro. Han recordado que las cuarentenas dinámicas solo van a tener efecto 15 días a posterioridad. Pues bien, eso es para el futuro. ¿Y cuáles son los cambios cuando se habla de aplanar la curva o la meseta de la curva? Ese es justamente el cambio que se está buscando. Esas acciones nos va a permitir resolver el cómo y el por qué. Y si definitivamente tales acciones van a producir un verdadero cambio y qué va a suceder. Este método siempre hace parte, por eso les digo que requiere un mayor esfuerzo, porque sí o sí debe contener una hipótesis predictiva. Aquí está el ejemplo muy claro. Si es así, ¿por qué? Y si se hace tal cambio, entonces, ¿qué va a suceder? Si el COVID-19 mata a los seres humanos, ¿por qué no así sucede con ciertas mascotas? Ojo, señores, que esto es una hipótesis. Hemos escuchado noticias aisladas de que también impacta en algunas especies de origen animal. Pero la idea es que ustedes entiendan la hipótesis. Y por supuesto, todo el diseño investigativo que está compuesto por el método, enfoque y mecanismos de recolección de datos tendrá que ser de carácter experimental, porque ustedes están probando, están experimentando si su hipótesis pudiese tener cabida en el desarrollo del proyecto de investigación. Es muy propio de las investigaciones en materia científica, de ciencias básicas, porque también requiere de variables independientes y variables dependientes. Y claramente no suele ser el decurrir de las investigaciones que nos cobijan a nosotros. En términos de contaminación ambiental, ¿por qué razón se produce la contaminación ambiental? ¿Por qué razón hablamos de crisis de cambio climático? ¿Cuáles son las variables dependientes e independientes? El clima, la industrialización. Una hipótesis que yo pudiese hacer: la obra de las mineras o el actuar de las mineras ha impactado negativamente en el cambio climático, en el medio ambiente. Es una hipótesis que yo debería comprobar y desarrollar. Por ende, es más propio de las ciencias de la salud, ciencias básicas. Método histórico: aquel que se orienta y que va del pasado al presente para proyectar el futuro. Por lo general, la etapa del tiempo proyectada al futuro es equivalente en extensión a la etapa considerada del pasado. Básico. Es fundamental su investigación en datos históricos. Todo es basado en datos históricos. Cuando hacemos el análisis del Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Chile y Bolivia, es histórico. Todo lo que tengamos para aportar en él será previo a antecedentes históricos. No suele suceder en las investigaciones que estamos llevando a cabo en el proyecto de construcción sello. El método descriptivo: aquel que orienta y que se centra en responder la pregunta acerca de cómo es una determinada parte de la realidad objeto de estudio. Profesora, explíquelo mejor. Describe una situación. Y aquí, este método descriptivo
es en el que ustedes muy seguramente van a compatibilizar su proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque todo lo que he observado hasta el momento está focalizado en un planteamiento de problema que requiere una pregunta-problema, cuya pregunta-problema debe ser absuelta y también debe explicarse sus efectos y sus consecuencias. Ustedes están describiendo una situación, la pandemia COVID-19. Pero también van a intentar adecuar ese proyecto de investigación necesariamente, a la realidad actual, a cómo impacta en la realidad actual. No hay necesidad de realizar una hipótesis. De hecho, en las metodologías de investigación jurídicas, las hipótesis son consideradas, pero no son de carácter obligatorio. Es necesaria a veces para que también el estudiante pueda situarse en cuál es el eje estructural de la investigación, cuál es para nuestro caso el planteamiento del problema, pero la hipótesis le permite clarificar mucho el escenario investigativo. Puesto con la hipótesis, ustedes salen del escenario no verificado al ya verificado. Ya podemos decir una hipótesis, su mismo nombre lo indica, hipótesis, a una tesis. Y a esto nos referimos con el método de investigación o la metodología de la investigación que está solicitando nuestro avance 2. Para ello, igualmente, permítanme compartir y terminar la sesión con un vídeo que les va a proporcionar con toda seguridad y les va a clarificar. Permítanme hacer lo propio. Para ir cerrando.
Bueno, jóvenes, con esto hemos finalizado nuestra sesión de métodos de investigación. Gracias. If you write anything